Aristóteles y el método científico. Cuando pensamos en los hombres de ciencia, el nombre de Aristóteles es el primero que acude a nuestra mente. Es cierto que suele conocérsele como filósofo, pero es que en su tiempo la filosofía incluía muchos de los estudios que llamamos ciencias en nuestro tiempo. Le conocemos a través de sus numerosos escritos, los cuales han influenciado el pensamiento occidental por más de 23 siglos. Estos libros integran de modo virtual todo el conocimiento científico en los días de Aristóteles. Cuando fueron escritos hace 23 siglos, la ciencia estaba en sus inicios, y el hombre que contribuyó a darle forma fue Aristóteles, uno de los grandes pensadores en todos los tiempos. Podemos apreciar su trabajo científico, por ejemplo, cuando analizamos que los pueblos primitivos, anteriores a los griegos, sabían muy poco de la ciencia. Es cierto que los pueblos de la antigüedad habían desarrollado métodos de medidas, habían inventado sistemas numéricos y métodos de escritura. Habían aprendido a conservar sus conocimientos y a ponerlos en uso. Eran artesanos y constructores, pero no eran científicos. Los pueblos de la antigüedad habían aprendido a realizar cosas prácticas sin entender sus principios. Sabían cómo, pero no por qué. Podían observar los cambios de las estaciones, pero no entendían los fenómenos de la naturaleza. Correspondería al pueblo de la antigua Grecia formular la interrogación. Los debates y las discusiones formaban parte de sus vidas diarias. Amaban la filosofía, el razonar sobre el porqué de las cosas. Buscaban en sus sabios y en sus pensadores las respuestas a su sed de saber. De tales especulaciones, los filósofos griegos o amantes de la sabiduría desarrollaron los primeros sistemas del conocimiento. Tomando como base el conocimiento de los pueblos de la antigüedad, los griegos alcanzaron grandes avances en la búsqueda de las respuestas a un problema básico. ¿Cuál es la naturaleza del universo? El pensador griego Pitágoras creía que las matemáticas eran la clave para comprender al universo. Él y sus discípulos desarrollaron importantes teorías que ayudaron a establecer los fundamentos de la geometría. En un amplísimo sentido, estimaban que toda la naturaleza respondía a las matemáticas. El filósofo Demócrito propuso una teoría realista acerca de la naturaleza universal. Aún hoy, su idea nos asombra por su certeza. Demócrito sostenía que la materia se compone de átomos, los cuales definió como minúsculas partículas que estaban en constante movimiento. Este fue el primer concepto de la teoría atómica de la materia. No todos los pensadores griegos eran teóricos. Hipócrates era un médico y también un investigador práctico. Hipócrates y otros médicos de la antigüedad obtuvieron conocimientos acerca del cuerpo humano por medio de la observación práctica. Platón, acaso el más grande de todos los maestros atenienses, creía que el hombre era capaz de contestar las preguntas sobre sí mismo y sobre el mundo físico tan solo por medio de la razón. Platón enseñó que los sentidos no eran importantes en la investigación del mundo material. Esta idea era contraria a la ciencia experimental, la clase de ciencia propuesta por Aristóteles, el más famoso de todos los discípulos de Platón. Aristóteles creía y enseñaba que los hechos constituyen la base del razonamiento. En esta idea se acercó más que los antiguos griegos acerca del desarrollo del método científico. Al igual que otros grandes pensadores de Grecia, Aristóteles tenía su grupo de discípulos. Alrededor del año 334 a.C., abrió en Atenas su escuela a la que llamó el Liceo. Aquí los jóvenes podían aprender de él y de sus colegas prácticamente todo lo que se conocía en aquel tiempo, lo cual no era mucho.
En la biblioteca de Aristóteles, donde el sabio coleccionara valiosos manuscritos, aprendieron las experiencias de los pueblos antiguos. Aprendieron mucho en sus conferencias y en sus demostraciones. Siempre hacía hincapié en el estudio que había desarrollado sobre los principios del método científico basado en la información obtenida. Ustedes deben estudiar los hechos, decía. Es en los hechos donde debemos de encontrar los principios básicos. Sus discípulos aprendieron que era importante observar y experimentar para llegar a nuevas conclusiones. Para obtener estas pruebas, Aristóteles tenía que emplear equipos muy primitivos en comparación con los actuales. Los escalpelos y punzones de los médicos antiguos le eran conocidos, al igual que instrumentos y útiles para medir el peso, el tiempo y el tamaño de los ángulos. Sin embargo, en un sentido más amplio, podemos afirmar que el mundo era su laboratorio. Por ejemplo, una flor podía constituir un espécimen por medio del cual le era posible demostrar los sentidos del hombre. Ver, tocar, observar y examinar cualquier objeto y después describirle minuciosamente. De esta forma se obtenían los hechos. Al estudiar las plantas y los animales, Aristóteles los vio tal vez más intensamente que nadie antes que él. Observó a los animales muy de cerca y en especial las criaturas marinas, las que describió con una exactitud impresionante. Fue de los primeros en disecar animales y en estudiar anatomía. Por medio de la disección, él y sus discípulos aprendieron la compleja estructura de los seres vivientes. Por ejemplo, observó analogías en las estructuras de los animales. Por medio de cuidadosos estudios y comparando estas similitudes, concluyó que los animales de estructura análoga podían clasificarse en grupos. Así, langostas, cangrejos y langostinos, aunque diferentes en su apariencia, pertenecían a la misma clasificación. Observó que algunos animales tienen sangre caliente, otros no. Pensó dividir estos distintos animales en dos grandes grupos. Esto sentó las bases para la organización moderna de animales vertebrados e invertebrados. Definió al hombre como un animal y específicamente un animal racional. También colocó sus clasificaciones por estructuras, procediendo de las formas más simples hasta llegar a la más compleja, el hombre. A esto llamó la escala de la naturaleza, aunque parece que no pensó en la idea de la evolución. Aplicó este método científico al estudio del desarrollo embrionario de los animales. Describió cómo el embrión del pollo podía estudiarse abriendo huevos previamente incubados. Observando el desarrollo del embrión del pollo, concluyó que el ser humano se desarrolla poco más o menos de la misma forma. En todos los objetos naturales hay siempre alguna maravilla, dijo. Y fueron muchas las maravillas que investigó. Estudió minuciosamente las abejas y describió sus hábitos. Escribió sobre la reproducción y cría de muchas clases de animales. Con igual interés estudió las ciencias físicas. Describió los principios del nivel y sostuvo que los cuerpos celestes, incluyendo la Tierra, eran redondos. Describió los meteoros y explicó los fenómenos del tiempo en tal forma que sus escritos dieron base a la ciencia de la meteorología. Aristóteles coleccionó esta información con la ayuda de sus discípulos y amigos. Por ejemplo, viejos manuscritos, plantas raras y extraños animales le fueron enviados desde el Oriente por Alejandro el Grande, antiguo discípulo del maestro. Todas estas cosas eran información para Aristóteles, datos que podía evaluar. Cualquiera que tuviese información era para él bien recibido, ya se tratase de un erudito o de un hombre de pueblo.
Aristóteles comprendió que la información obtenida de los profanos podía estar equivocada, pero entendía que nunca debía desestimarse cualquier dato que ampliase sus investigaciones. El mundo era su laboratorio y estaba de continuo tratando de entenderlo. Sus observaciones y enseñanzas constituyeron parte del principal objetivo de Aristóteles: conservar todos los conocimientos de su tiempo. Pensaba que sus libros serían la base para el fundamento de las generaciones venideras. Es probable que no calculara el alcance que iba a tener su influencia. Durante siglos, sus escritos fueron copiados y recopiados. Desgraciadamente, también lo fueron sus errores. No fue hasta el Renacimiento que algunas de las enseñanzas se demostraron que estaban equivocadas. Aún hoy, 23 siglos después del sabio, debemos mucho al gran pensador griego. Los científicos actuales aún tratan de expandir los conocimientos del hombre usando algunas fases del método empleado por vez primera por Aristóteles. La primera de esas fases la constituye la identificación de los problemas. Al resolver el problema, la información obtenida por los primeros científicos debe ser revisada. Nuevos datos pueden obtenerse realizando observaciones y poniendo en práctica experimentos. La acumulación de datos es la segunda fase del método. Y la tercera etapa la constituye la formulación de una hipótesis para explicar los resultados. Probar la teoría por medio de la experimentación práctica es la cuarta etapa del método científico. Y el quinto paso es llegar a una conclusión. La hipótesis se confirma, se abandona o se modifica. Este método, tan fundamental para el desarrollo de la ciencia, tuvo sus orígenes en la obra del gran maestro Aristóteles. ¿Qué pensamos de él como científico? En particular, podemos considerarle como el gran hombre de las ciencias naturales, cuyas investigaciones establecieron los fundamentos de la botánica y la zoología. Y recordamos que debido a su investigación de hechos específicos, llegó a generalizaciones o teorías que dieron inicio al método científico. Al mismo tiempo, debemos recordar que cometió errores, que sus instrumentos eran rudimentarios y que sus experimentos a veces fueron incompletos. Aristóteles creía, por ejemplo, que la Tierra era el centro del sistema planetario y que el Sol giraba en torno a la Tierra, error que persistiría hasta los tiempos de Copérnico. No obstante, a pesar de sus errores, Aristóteles amplió los conocimientos del hombre. Él dijo: "No encontré bases preparadas ni modelos para copiar. Di el primer paso. Aunque se trabajó con intensidad y reflexión, debe considerarse como un primer paso y por lo tanto debe juzgársenos con indulgencia".